vamos a hablar del discipulado a partir de Bartimeo. El Bartimeo es un ciego que está en la Biblia. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Y el texto dice así. Vamos a leer primero el texto bíblico para conocer y llegar a adentrarnos más en esta experiencia de Bartimeo. Llega a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Llaman al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dijo: Rabuní, quiero ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Hermanos, para poder adentrarnos en este texto del discipulado de Bartimeo, tengo tres preguntas. ¿Quién es Bartimeo? ¿Qué hizo Bartimeo? ¿Y qué hizo Jesús por Bartimeo? Las respuestas son obvias. ¿Sí? Padre, Bartimeo es un ciego. Bartimeo no puede ver. Pero más allá de ver en el texto bíblico una respuesta o algo, tiene un sentido lógico. La Biblia no se escribe porque sí, sino que tiene detrás algo. Y si ustedes lo ven, ya podemos comenzar a querer analizar qué hay detrás de todo este texto de Bartimeo. Ustedes que leen la Biblia más que yo, se darán cuenta de que este texto no solo está en Marcos, también está en Lucas. Pero Lucas no tiene nombre, es un ciego. Aquí sí tiene un nombre. Rara la vez que un milagro en la Biblia tenga nombre. Rara la vez. Si ustedes leen, Jesús sanó al paralítico, ¿tenía nombre? No. ¿Sanó a la mujer con el flujo de sangre? ¿Tenía nombre? No. Muy rara la vez que un milagro de sanación tenga nombre. Y aquí sí tiene nombre: Bartimeo, del prefijo hebreo, hijo de Timeo. Bartimeo es un milagro que tiene nombre. Hijo de Timeo. ¿Y por qué tiene nombre? Porque Dios, cuando en la Biblia se le da un nombre, eso significa que hay una misión. ¿Sí? Aquí pongo el ejemplo. Cuando el Señor llama a Pedro, ¿qué misión le encomienda? Pescador de hombres. ¿Sí? Cuando el Señor da nombre en la Biblia, significa que tiene una misión. Bartimeo, aquí lo vemos que tiene un nombre, pero también tiene un oficio. ¿Cuál es el oficio de Bartimeo? Mendigo. ¿Qué hacía? Mendigar las migajas, pedir en el camino, a la orilla del camino. Entonces vemos que Bartimeo es ciego, pero también mendigo. Tras de cotudo, papera. Estaba llevado el tipo, no tenía nada. Y a la orilla del camino, dice, ese a la orilla del camino tiene un significado. Lo vamos a ver al final del texto. Vemos que Bartimeo está a la orilla del camino, es ciego, es mendigo, no tiene a nadie, no tiene nada. Y aquí es donde yo comienzo a sacar unos diversos puntos que nos llevan a reflexionar sobre la vida de Bartimeo, pero también sobre una escuela de vida para nosotros. Bartimeo es una enseñanza de vida para muchos de nosotros. Yo este texto lo he leído, lo he investigado, lo he mirado, y cada vez que lo leo, cada vez que miro, siempre hay algo nuevo. Siempre se saca algo nuevo. Para poder comprender a Bartimeo, vayámonos atrás. Antes del texto de Marcos 10, vamos a encontrar que antes se encuentran
los hijos del Zebedeo. ¿Y quiénes son los hijos del Zebedeo? Son discípulos de Jesús. Pero estos hijos del Zebedeo, ¿qué le están pidiendo a Jesús? Estar uno a la derecha y estar otro a la izquierda. Eso tiene significado, porque Bartimeo va a pedir también algo. ¿Y los discípulos que están pidiendo? Los primeros puestos. ¿Y Bartimeo qué pide? Ver. Ahí ya hay una diferencia del discipulado. Mientras unos quieren poder, otros piden lo que necesitan. Y lo vamos a ver más adelante. Por eso Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y a Bartimeo, ¿qué le pregunta? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Sí? Ya leímos el texto. ¿Quieren que lo vuelva y lo lea? ¿No? ¿Sí lo comprendieron? Bartimeo está a la orilla, dice que va pasando Jesús. El primer punto que quiero que miremos de Bartimeo es cómo vives el discipulado Bartimeo. Dice, Bartimeo tiene un encuentro con el Señor desde su propia realidad. Ya dijimos la realidad de Bartimeo, ¿no? Bartimeo desde su ceguera reconoce que necesita de Jesús. Reconoce la necesidad de Jesús. Muchos de nosotros tenemos necesidad, pero no reconocemos que necesitamos a Jesús. Bartimeo acepta su realidad. Aquí me detengo a pensar que muchos de nosotros tal vez no aceptamos nuestra realidad. Tal vez no aceptamos nuestro propio ser, lo que somos. Yo esta mañana veía un meme en Facebook y decía, cuando tú aceptas tu realidad, eres feliz. Cuando tú aceptas quién eres, eres feliz. Pero la gente no es feliz con lo que es. El gordo quiere ser flaco. El flaco quiere ser gordo. Los negritos queremos ser blancos. Y el blanco va a San Andrés a tostarse un rato. ¿Sí o no? No sabemos o no aceptamos lo que somos. Yo ya no entiendo. Yo cuando voy a Barranquilla hay dos saludos que me dan. Padre, está gordo. ¿Sí? Y por otro lado me dice, padre, ¿cómo se ve de flaco? Ya no sé ni a cuál de los dos creerle. ¿Ah? Al espejo, dice Vanessa. Oiga, pero entonces yo digo, si me pongo a prestarle atención a lo que me dice el otro, termino sufriendo. Si no acepto quién soy, termino mal. Oiga, sí, estoy como gordo. Pero yo muchas veces llego a la oficina y digo, yo soy tan... Yo creo lo que me dijo una vez una pelada, me dijo, padre, qué desperdicio de cura. Pues bueno, gracias, la machera esa china. Sí sabe ver las virtudes. Oiga, y entonces uno comienza y uno sufre cuando no acepta su realidad. Cuando no acepta lo que es. Oiga, y yo digo, como tú y yo, no hay otro. Como tú y yo, no hay otro. Tú eres único. Pero nosotros sufrimos, mírale el vestido a la otra. Le queda lindo. Y uno va y lo compra y se le ve la llanta aquí. No le queda igual. ¿Sí o no? Porque es pura envidia. Yo quiero ser feliz con lo del otro. ¿Sí? Queremos ser feliz con lo del otro. Pero no eres feliz con lo tuyo. Bartimeo es una enseñanza de vida, aceptar nuestra realidad. Bartimeo acepta lo que es. ¿Sí? Acepta lo que es. Por eso digo, desde su ceguera reconoce que necesita a Jesús. Hay que mirar que no estemos viviendo en la oscuridad de Bartimeo. Lo que sí es que necesitas de Jesús. Bartimeo, ser ciego, no solo significa que no pueda ver, sino que vivía en oscuridad, no podía ver la realidad que había a su alrededor. ¿Se imaginan eso? No poder ver lo que sucede a tu alrededor. Y aquí siempre coloco un tip. Dejamos que nuestras incapacidades sirvan
para no seguir a Jesús? Nadie es perfecto. Todos tenemos defectos. Dígame aquí quién es el más perfecto. Ninguno. Usted se equivoca, yo me equivoco, todos erramos. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que me encanta de Bartimeo. Bartimeo no coloca su incapacidad para dejar de seguir. Nosotros sí colocamos nuestras incapacidades a veces. Nosotros ponemos, no, padre, que hay que hacer campaña de comunicación cristiana, viene, ya viene ese cura de nuevo a joder. Otra vez a pedir. ¿Ah? Ay, pero es que yo no tengo, padre, y usted. Y a veces colocamos nuestra incapacidad como impedimento para seguir. ¿Sí? Como impedimento para seguir. Bartimeo, a pesar de su incapacidad, reconoce que necesita de Jesús. Nosotros somos incapaces a veces, pero nos sentimos orgullosos. ¿Sí? Yo digo que ese maldito orgullo, perdóneme la expresión, que a veces nos ponemos, yo no necesito de usted. Yo puedo sola. ¿Sí? Y cuidado, porque eso puede ser un error. Usted necesita del otro. ¿Necesitamos de Jesús para ser discípulos? ¿Cuánto cuesta decir necesito de ti? ¿Cuánto cuesta decir necesito de ti? Más aún en el ambiente de oficina, ¿no? Que a veces a uno le da vergüenza decir, ven, yo no sé cómo es esto, ayúdame. Sí, ven, tú qué sabes, ven. Porque uno dice, no, si le digo a esta, me tumba del caballo. Eso no pasa en un minuto, claro está. En otras empresas que he dado conferencias. ¿Sí? Oiga, ¿cuánto cuesta decir necesito? Es más, e incluso en la relación de pareja, muchas veces cuesta decir al otro, necesito de ti. Necesito de ti. Es más, dicen por ahí que la mujer cuando da mucha cantaleta al marido es porque le está diciendo eso, necesito de ti. No sé si sea cierto, no tengo mujer. Pero bueno, oiga, pero pareciera que fuera así, ¿no? Nos cuesta pedir ayuda. Nos cuesta pedirle al otro. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, porque tenemos miedo, porque sentimos que vamos a ser inferior al otro. No. Bartimeo clama humildemente la ayuda. Bartimeo pide ayuda. ¿Qué gritaba Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. El ser humano se siente autosuficiente y no es capaz de pedir ayuda. Somos orgullosos y muchas veces se busca ayudas donde no están. Muchas veces se busca ayuda donde no está. Un ejemplo que yo pongo comúnmente es cuando uno va a pedir ayuda, pide ayuda también a los que no saben dar ayuda. ¿Dónde pide el joven promedio ayuda cuando está en una necesidad? Donde el doctorado con especialización en posvida, el amigo de 12 años. ¿Dónde pide un adolescente ayuda? Donde el amigo de 12, porque el papá no sabe, la mamá no sabe. Entonces pedimos a veces ayuda donde no es. La muchacha que está pasando un divorcio, ¿dónde va a pedir ayuda? Donde la samaritana, la amiga que ha tenido 5 maridos y el que tiene tampoco es de ella. ¿Ah? ¿Dónde va a pedir ayuda? Donde la amiga, y le pregunta, porque la pregunta es, ¿cuántos divorcios llevas tú hoy? Si no te divorcias, no estás a la moda. ¿Sí? El amigo que está pasando problema con su mujer, ¿dónde va a pedir ayuda? Donde los amigos que la póker une a los amigos, ¿no? Donde los amigos de la esquina tomando buena póker. ¿Y qué le va a decir el amigo? Yo le tengo una buena venezolana. Con respeto. ¿Ah? ¿Dónde vamos a pedir ayuda? ¿Dónde clamo yo la ayuda? Porque a veces podemos que estemos pidiendo ayuda
pero lo estamos haciendo donde no es. Donde no es. Bartimeo sabe pedir ayuda. La ayuda, queridos hermanos, no es porque sea cura, no es porque sea nada, la tiene Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret clama humildemente ayuda. La única ayuda la tenemos de mano de Dios. Por eso Bartimeo sabe a dónde pedir la ayuda. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo es solícito en asumir responsabilidades. La experiencia con Bartimeo tiene una transformación. Tiene una transformación. Hermanos, todo encuentro con Jesús transforma vida. Si usted lee la Biblia, para que no se extienda leyéndola toda, lea los evangelios. Y si usted ve, todo aquel que se acercó a Jesús, ¿qué le pasaba? Su vida se transformaba. ¿Qué le pasa a Zaqueo cuando se encuentra con el Señor? Su vida de ladrón, porque el ladrón dice, voy a devolver. ¿Qué le pasó a Zaqueo? Su vida cambia. ¿Qué le pasa al leproso? Su vida cambia. Todo encuentro con Jesús transforma vida. ¿Qué le pasa a Bartimeo? Se transforma. La relación con Jesús va creciendo progresivamente. Ya por eso no nos llama siervo, sino amigos. Hay un proceso que debe tener una transformación. Encontramos a un Bartimeo. Vamos a hacer un resumen hasta aquí. Bartimeo está a la orilla del camino. ¿Cómo comienza todo? A la orilla del camino. Está pidiendo limosna, es ciego, es mendigo, no ve su realidad, está en oscuridad, vive en tinieblas. Bartimeo está grave. Pasa Jesús por el lado de él. Y Bartimeo clama la ayuda, pide la ayuda. Bartimeo sabe a quién pedirle ayuda. Ahora, otra cosa que analizo. Jesús pasa por nuestro lado y muchas veces no le reconocemos. Jesús pasa por nuestro lado y muchas veces no le reconocemos. De buena que Bartimeo solo era ciego. Hay uno que están peor que Bartimeo. Están como Shakira, ciegos, sordos y mudos. ¿Sí? Pasa Jesús por el lado y no le reconocemos. No lo vemos. No le pedimos ayuda. Jesús siempre está pasando por nuestra vida. Pero nosotros, tal vez por el orgullo, tal vez por nuestra razón o por el conocimiento o porque nos creemos, no reconocemos a Jesús. No lo reconocemos. A mí me da a veces jóvenes muy de colegios. Una vez llegué al Ateneo San Juan Eudes y fui a saludar a una amiga porque trabajé allí y una niña me dice, ¿tú eres cura? Yo tenía el clerimán puesto, yo le digo, ¿cuál más? Y entonces me dice, yo no creo en Dios. Y yo le digo, pobrecita. Sí, claro, porque yo le digo, tú tal vez me vas a hablar de lo que has leído en San Google. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el doctor Álvaro nos dice que algo más grande que el Espíritu Santo es Google, el Internet? Sí, la magia del Internet. Y entonces yo comienzo y a veces digo, hija, ¿cómo tú me vas a hablar de ese poco creer en Dios a una persona que ha vivido, que ha estudiado, que tiene el conocimiento de ese Dios? ¿Qué me puedes dar? Yo le decía, compruébame la no existencia de Dios. Compruébame que Dios no existe. Bueno, te la pongo fácil. Compruébame que Dios existe. Sí, padre, tiene toda la razón. Oiga, y allí a partir de esa experiencia yo reconocía a Dios poco se le conoce porque poco se le ama. A Dios poco lo conozco porque poco he vivido la experiencia con Él. Para hablar de Dios, ¿qué tengo que hacer? Vivir la experiencia con Dios. Si tú no la has vivido, por eso no vas a creer en Dios. ¿Sí me hago entender?
¿O no? ¿O los estoy embolatando más? Jesús está pasando por la vida. Bartimeo reconoce que Jesús, a pesar de su ceguera, a pesar de todo, sabe que va pasando alguien que es más grande, y es Jesús. Y por eso comienza a pedir: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Nosotros, en nuestra debilidad, en nuestro problema, en nuestra angustia, en nuestra dificultad, deberíamos de ser como Bartimeo. Decirle: Señor, ten compasión de mí. Necesito de ti. Necesito de tu ayuda. Romper todo orgullo, romper todo obstáculo con el Señor. Y Bartimeo nos enseña, posteriormente, el hombre que desea radicalmente seguir a Jesús supera los obstáculos. Bartimeo tuvo muchos obstáculos. Cuando Bartimeo gritaba, ¿qué le decía a la gente? Cállate, cállate que el maestro va para misa, va ocupado. Tiene que atender al estudiante, no te puede atender a ti. A mí Bartimeo en este pedazo me enseña que en este mundo existen dos tipos de personas. Los facilitadores, que son los que dicen: ven, ánimo, te llama. Y los dificilitadores. No sé si esa palabra existe, Aurora. No, ¿verdad? Pero yo le pongo eso. Oiga, facilitadores y dificilitadores. ¿Quiénes son los facilitadores? Los que te animan. Los que te dicen: te equivocaste, ánimo, lo vamos a hacer los dos. Yo te ayudo. Tú puedes. Vamos y miremos cómo lo miramos y lo logramos. Esos son los animadores que necesitamos en un minuto. Los facilitadores, los que no complican la vida. Porque ahora vienen, esos son los que animaban a Bartimeo. ¿Quiénes son los dificilitadores? Los que lo mandaban a callar. De este tipo existen y abundan en la iglesia. Cuando Dios dividió este tipo de personas, mandó a los dificilitadores para la iglesia. Si ustedes no van a la iglesia y no encuentran a la viejita, no está el padre. No te puede atender. Bandida. Sí, porque le ven la faldita y las viejitas son celosas. Son celosas con el cura. ¿Ah? No está el padre. Esta semana yo llamé a un cura como 3 veces y la secretaria no está. Ya le dio la razón. Sí, pero y ayer le dije, y el padre le dio la razón. Ay, padre, no tengo teléfono. Ahí cayó la mentira la viejita. ¿Eh? Oiga, son los más dificilitadores. Los dificilitadores son los que se desmayan y no vuelven en sí, sino en no. Oiga, son esa gente negativa. Negativa. Yo antes vivía como cargado, enfermo, y después descubrí que ¿por qué vivía así? Por el tipo de persona con que me rodeaba. ¿Quién llega donde un cura? Ay, padre, tengo tal problema. La gente que más problema tiene. A uno lo invitan a almorzar y yo digo: ese es almuerzo de trabajo. Padre, atienda al niño que tiene tantos problemas, ya que está usted aquí, aprovechemos, padre. Padre, ¿por qué no confiesa a mi mamá? 90 años, esa pobre vieja no puede ni hablar. Oiga, y de ese tipo de personas dificilitadores son los que a veces a uno lo comienzan a hacer negativo todo. Todo lo vuelven negativo. Padre, ¿qué hago con este billete de 100,000? Démelo a mí para que vea cómo se lo administro. ¿Ah? Ay, no sé qué hacer, padre, que viven tan negativos que uno va y le dice: ¿qué tiene? Padre, un uñero. Y sale la de al lado: padre, cáncer, mañana se muere. Sí, porque vivimos así. Vivimos tan negativos, todo es malo, todo nos va mal. Gente que vive así. Gente que uno le dice: mira, vamos a hacer peregrinación. Ay, qué pereza ese cura así, con esa vaina. Vamos a hacer una conferencia Vidal. Ay, otra vez los curas hablando. Vamos a animarte en tu vida. Ay, otra vez. No, un minuto sí joden. No lo dejan trabajar a uno. Uno queriendo trabajar, padre. Claro está, eso no es aquí en ninguno de ustedes. Eso es otra sede que yo conozco. Virtual a distancia, todos son muy positivos. Todos son facilitadores. Uno llega y le dice: padre, ¿qué necesita? Llegó el padre, venga, vamos, animemos. Esos son uniminutos, virtual a distancia. En otras sedes son negativos. Otra vez visita de padre. Oh, esa bendita auditoría. Ay, padre. Cuidado, cuidado, porque en este mundo existen dos tipos de personas. Ojalá nosotros, en un minuto, seamos facilitadores. Gente que anima,
gente que llama, gente que te dice, vamos, ánimo, mira, esto se puede, lo vamos a lograr. Pero no gente que te desmotive. Gente que no. ¿Sí? ¿Sí me hago entender hasta aquí? Oiga, si usted pierde la fe, no es por culpa de nadie. Bartimeo supera los obstáculos, Bartimeo gritó más fuerte. El responsable de su proceso de fe y vocación es usted. Aquí encontramos otra enseñanza, otro momento. ¿Saben por qué digo que la fe no depende? Porque mucha gente dice, cuando nos encontramos esa viejita negativa en la parroquia, no vuelvo a esa iglesia, no vuelvo a misa. La gente a veces pone la fe más en otras cosas que en el Señor. Como una vez una señora, me la encontré en el avión, iba vestido de padre, y me dice, ¿usted es cura? Y yo, ¿cuál más? ¿Católico? ¿De dónde? Yo no creo en los curas. Yo le dije, yo tampoco. ¿Y por qué? Porque había tenido una experiencia muy amarga, y yo le decía, doña, su fe no era en Dios, su fe era curera. Su fe estaba puesta en el cura, no en Dios. ¿Sí? La fe mía no depende de personas. La fe mía depende de Dios. Yo me imagino si los de bienestar tuvieran la fe puesta en mí, ya estos tipos ya se hubiesen ido, me odiaran. Sí, porque ellos son los que aguantan los rayos del Padre. Cuando yo me molesto, no, ustedes no me han visto. Pregúntenle a ellos. ¿Sí? Yo creo que si ellos tuvieran la fe en mí, te cura, desgracia. Ah, pero no la tienen, gracias a Dios. Oiga, porque la fe no depende, mi fe no depende. ¿Se imaginan si Bartimeo hubiese puesto la fe en la persona que lo mandaba a callar? ¿Qué le hubiese pasado a Bartimeo? Hasta aquí hubiese llegado la historia. Hasta aquí hubiese llegado la historia. Pero Bartimeo no puso la fe en ellos. ¿En quién tenía puesta la fe? En Jesús. Por eso Bartimeo gritaba más. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cómo vivo mi desprendimiento? ¿Cómo vivo mi desprendimiento? Dice la palabra que Bartimeo hizo dos cosas. Cuando Jesús lo llamó, cuando Jesús dijo, llamen al ciego, ¿qué hizo? Saltó y tiró el manto. Oiga, cipote ciego saltando. ¿Sí? Buscando que se fuera de jeta. Pero no, dice que saltó y tiró el manto. Aquí Bartimeo enseña dos cosas. Una, que se desprende. ¿Saben qué significa el manto? El manto es la riqueza de un pobre. El manto es la riqueza de un pobre, todo lo que posee. Porque con el manto se tapaba del sol. El manto era el que tenía ahí puesto para que le echaran la plata. ¿Sí? Con el manto se tapaba del frío. ¿Qué era el manto? Toda la riqueza. Por eso Jesús en la cruz le quitan el manto, ¿se acuerdan? Le quitan todo lo que tiene. Bartimeo, se desprende de su única riqueza. Hay gente que no es feliz porque vive apegada. ¿Ustedes quieren un secreto aquí entre nos que no salga de Facebook? Un secreto para ser feliz, ¿saben cuál es? No se apegue a nada ni a nadie. No se apegue a nada ni a nadie. Porque es que si usted se apega a lo material, el celular se le queda, viene por allá de vos hasta acá. Cuando ve, ay, el celular se devuelve. Y más si lo dejó sin clave. Pobre mujer. ¿Ah? Uno vive apegado a ese aparato. Yo sí lo digo. Uno vive ahí, ya comenzó a olvidar, mire, ya voy para allá, esperen que estoy en una reunión. ¿Sí? Uno a veces no es feliz porque vive de apegos. Y si esa persona, ni se imaginen, yo que atiendo a pelados en la oficina, una vez me llegó una, ay padre, se me va la vida. Y yo le dije, ¿por qué se me fue Federico? Y yo, estúpida. Claro, porque uno tiene que aprender a decir, yo te amo, pero contigo, sin ti, sigo siendo feliz. ¿Sí? Pero hay gente que vive apegada. No, fuera de chiste. Ustedes que son psicólogos, díganme si no han atendido a peladas que llegan, padre, ¡ay! Jenny casi le mete una cachetada un día en la oficina. Yo le dije, Jenny, no lo vayas a hacer. Claro, porque sufrimos. Dígame si los apegos no le hacen sufrir. Hacen sufrir. Bartimeo muestra de que él no se apega ni a su riqueza. Ojo, no estoy diciendo, padre, es que la plata es necesaria. Claro que es necesaria. Sin plata uno no vive. ¿Ah? No tiene que venir a dar conferencia a vida para que le paguen a uno también, ¿no? ¿Ah?
Claro, no la necesita. Oiga, pero eso no es la felicidad. O sea, yo no me apego a lo material, ni me apego a las personas, porque sufro. Ahorita a mí me cambiaron, por eso llegué tarde. Me trasladaron, me cambian de casa y yo ya empaqué. Me dijeron, se va enseguida empacando, eso saliendo el muerto soltando el llanto, padre. Y después me di cuenta, oiga, yo no tengo nada. No tengo es nada. Mis libros y mi ropa. Pero después dije, oiga, pero es chévere, porque pongo a los pelados de bienestar a que carguen las cajas y listo. No tengo mucho que llevar. Oiga, pero es eso, ¿verdad? Uno sentirse libre, sentirse bien, y poder no sentirse apegado ni amarrado a nada. Bartimeo se desprende del manto y el salto que da, yo le digo que es un salto de fe, de abandono. Bartimeo da un salto de fe y de abandono. ¿Saben por qué? Porque Bartimeo sabe que en Jesús puede encontrar más. Bartimeo sabe que en Jesús puede encontrar más de lo que necesita. Esta es la pregunta más estúpida que hace Jesús en la Biblia. Perdóneme, es verdad. Una vez dije, soy una señora, padre, respete al Señor. Esa viejita toda que no superan todavía a Trento. Oiga, esta es la pregunta más estúpida que yo digo que hace Jesús. Jesús está viendo al ciego frente a él. ¿Qué le pregunta? ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le pudo decir, me estás mamando gallo. ¿Verdad, Jesús? Claro, porque estás cerca, me estás viendo ciego y me vas a preguntar. ¿Ajá? ¿Sí o no? Y Jesús le pregunta, ¿qué quiere que haga por ti? Jesús, coge seriedad. Pero ¿sabe por qué Jesús pregunta? Eso tiene un sentido, mentira, tiene un gran sentido. Porque Jesús necesita que uno mismo clarifique la necesidad. Jesús te pregunta porque necesita que tú clarifiques qué es lo que necesitas. Porque fácilmente Bartimeo le pudo decir, regálame un Ferrari. Regálame un manto nuevo, Señor. Regálame un mejor puesto en el camino, que ahí no me tiran tanta moneda. ¿Sí o no? Bartimeo pudo pedir otra cosa. Pero Bartimeo pidió ¿qué? Lo que necesitaba. Ver. Hay personas que a veces no pide lo que necesita. Pide lo que desea. Y los deseos a veces son caprichos. Lo que yo deseo, no lo necesito. Puede que sea un capricho. Bartimeo pidió lo que necesitaba. Hay gente pidiéndole a Dios, Señor, mándame un carro. Mira que para llegar a 1 minuto es difícil. Mándame un carro. Y el Señor le dice, te voy a dar bicicleta. Peñalosa hizo nuevas vías de bicicleta. Para que bajes los gorditos. Para que no te dé un paro con esa grasa que comes ahí en la esquina, los chorizos y eso. ¿Sí? Más de uno lo he visto por allá comiendo. Las arepas de huevo de ahí. Y entonces dice, no, Señor, yo deseo un carro. Después Dios le da el carro y dice, ¿y ahora dónde parqueo? Pico y placa. Gasolina cara, Dios no joda. Perdóneme la expresión. ¿Sí? El Señor pregunta porque tú y yo necesitamos clarificar lo que necesitamos. Una cosa es la que necesito y otra es la que yo deseo. Y los deseos pueden ser capricho, deseo que se muera la vieja esa. Menos mal Dios no cumple nuestros deseos, ¿verdad? ¿Se imaginan si Dios cumpliera los caprichos? Más de uno estaría tostado por ahí. Que le cayó un rayo ¿sí? Al director de bienestar, como ejemplo, Edwin. Pobre Edwin, estaría ya volteado, quién sabe dónde, ¿ah? Oiga, menos mal Dios cumple a la necesidad, no a los deseos. Pregúntate qué le estás pidiendo tú a Dios. Si lo que le estás pidiendo es lo que necesitas. ¿Sí? Una es la que necesito y otro es lo que deseo. Bartimeo responde lo que necesita. Los deseos pueden volverse capricho. Finalmente, las decisiones. Tomo decisiones arriesgadas. Bartimeo, lo que comenzó, miren lo hermoso que es el texto, lo que comenzó fuera del camino, ahora ¿cómo termina? En el camino. Bartimeo dice al final que seguía a Jesús por el camino. Lo que comenzó fuera del camino, ahora continúa
en el camino. ¿Qué quiere significar esto? Quiere significar que el discipulado es Jesús quien nos llama. Yo no llamo al Señor, yo no escojo al Señor. Es Jesús quien nos escoge a nosotros. Es Él el que nos llama, Él es el que nos busca. Y lo que comienza, lo que había sido todo feo en nuestra vida, cuando yo conozco a Jesús, se transforma. Y termino yo siguiendo a Jesús por el camino. En la tradición bíblica, el maestro va adelante y el discípulo siempre va detrás. Bartimeo, ¿en qué se convierte? En discípulo. ¿Y saben qué es lo bueno? Que Jericó era el lugar por donde tenían que pasar para llegar, adivinen a dónde, a Jerusalén. ¿Y qué iba a pasar en Jerusalén? La muerte. Los discípulos anteriormente todavía no eran capaces de dar la vida por el Señor. Un ciego, Bartimeo, ahora sigue al Señor, decisiones arriesgadas, hasta el camino a la cruz, a Jerusalén. Queridos compañeros de Uniminuto, ojalá toda esta enseñanza que nos ayuda a fortalecer también nuestra vida, este ejemplo y testimonio de Bartimeo, también nos ayude a nosotros en Uniminuto a ser realmente esos discípulos, esos animadores, transformadores de la realidad académica, pero también de la realidad de Colombia. Muchísimas gracias.